Cantares 1.4. Estudiaremos la idea del dibujo y el relleno. Es un concepto que vamos a poder detallar aquí. Lo que dice Cantares 1.4 exactamente es Moskeni ajareka. El verbo aquí es masa y es una raíz que es física, dinámica y primaria. En el Antiguo Testamento podemos encontrar el significado como tirar, jalar, arrastrar con fuerza física, como tirar de una cuerda que arrastre un carro, o como cuando vamos a sacar agua de un pozo, atraer, llevar hacia sí, extender. Es un verbo de movimiento físico con dirección. El sujeto ejerce fuerza sobre el objeto y lo mueve hacia sí. No es una invitación suave, es una atracción que produce desplazamiento real. Vamos a ver algunos conceptos que aparecen en la Biblia. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te amé, por eso te atraje, mas que con misericordia. Aquí el Padre usa exactamente el mismo verbo de Cantares 1.4, matzá, para describir cómo Él atrae a Israel a la misma raíz física. La atracción de Dios no es abstracta, es una fuerza real sobre el objeto amado, tal como también lo vemos en Juan 6:44 desde el hebreo, que nos dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrajere, no lo jalare a mí. Es el mismo campo semántico, fuerza que mueve el objeto hacia el sujeto. ¿Qué vemos en estos versículos? Que la imagen física masá original, la imagen más antigua y concreta de esta raíz en el hebreo bíblico es la mano extendida que tira de una cuerda. Es un proceso continuo, no es un jalón puntual, sino una extensión sostenida, direccional porque siempre hay un destino, hay un hacia dónde. Y es personal porque alguien ejerce la fuerza sobre alguien o algo. Los textos que confirman la imagen de la mano es el más directo que está en Oseas 11:4 y dice así: con cuerdas humanas los atraje con lazos de amor. Aquí el Padre describe explícitamente que matzá es con cuerdas. La imagen física es perfecta. Dios como el que sostiene la cuerda y la jala continuamente hacia sí, no la suelta. La atracción es de amor, es de fuerza real. Jeremías 31:3, como ya vimos, es la misma mano, el mismo movimiento continuo, pero ahora con misericordia como la cuerda. Entonces notamos aquí la morfología exacta de Cantares. Es una función de base verbal que dice: tira, atrae, atrae a mí y de mí. Es un imperativo crucial, no es una descripción, es donde la amada dice: atráeme, atráeme en presente urgente. La amada pide ser objeto de esa atracción continua. Quiere estar del otro extremo de la cuerda, como dice Oseas 11:4. ¿Qué conexión vemos con esta palabra en el Antiguo Testamento? Describe que la fuerza de atracción de la mano de nuestro Padre tiene un paralelo bien importante, como vemos en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, te sostendré con la diestra de mi justicia. Es la mano de Dios que es la que sostiene. En el Nuevo Testamento es la misma imagen cuando
dice Juan 21, versículo 6, que dice, y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Es la forma, es la imagen como la mano jala con fuerza sostenida cuando los pescadores lanzan la red. Lo mismo que dice Juan 12:32. Yeshua lo lleva a su máxima expresión cuando dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí mismo. Acordémonos que esto ocurrió en la cruz. La mano de Dios extendida desde la madera, jalando a la humanidad. Bueno, y siguiendo con el concepto de dibujar y rellenar, encontraremos una joya aquí y para poder explicarlo vamos a leer dos versículos. Dice, Isaías 49:16 dice, he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y Proverbios 8:27 dice, la sabiduría habla, dice, cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo. Y el verso 29 dice, cuando ponía al mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen sus mandamientos. Aquí está la joya. Y es poder conectar el concepto que es dibujar y rellenar, que se conecta con los mandamientos o con los decretos de la Torá. En hebreo los mandamientos de este tipo se llaman hukim, su raíz es hop, que significa grabar, tallar, delinear. De Isaías 49:16 dice, sobre las palmas de mis manos te grabé, te tallé. Dice que Adonai le dice a Israel, tu imagen está grabada, está tallada. Dice, no está escrita con tinta, está tallada con cincel permanente, imborrable. Esta misma mano que es masá, pero que ahora no solo jala, sino que graba. La mano de Dios que atrae es la misma mano que graba. Como vemos también en Proverbios 8, 27, que hablaba de cómo Dios trazó acá el círculo y donde Dios nos habla de cómo delinea la creación, que es Hakab, es el verbo del diseño divino del universo. Y aquí es donde conectamos los Hukim con el diseño grabado de Dios. Aquí está el núcleo de lo que describe la Torá, los mandamientos, cómo se dividen por categoría, por misbot, por mispatín y por job. Y poder entender que los Hukim son la categoría más profunda y más y que desde la tradición rabínica la ve como que es un decreto que se tiene que cumplir sí o sí, pero que son, viéndolo desde la teología, son la huella tallada en piedras, que no, que dejan una huella para que nosotros entonces sigamos esa pisada. Hay algo bien importante que vamos a ver aquí para poder entender la hebrea de la Torá. Dice que Dios está trazando una línea, haciendo un dibujo arquitectónico o un plano en el espacio en el tiempo. Y esto tiene que ver con los mandamientos. Es tan espectacular como este concepto nos aclara como los mismos mandamientos, si leímos lo que leímos ahora, cómo Dios coloca mandamientos o coloca decretos para que el mar no traspase los mandamientos. Así también los mandamientos son para que nosotros no traspasemos eso que Dios ha limitado, ha colocado como límite. Y aquí es donde está
Aquí donde está lo que es Dios grabando el diseño en nosotros, grabando, y Él jala a su pueblo a ese diseño. La mano que talló el mapa es la misma mano que jala a la amada para que camine sobre él. Desde este punto de vista, entonces vamos a ver tres capas que describen académicamente este concepto. La primera capa es que Dios graba. Hakap. Los hukits no son reglas arbitrarias, son el diseño que Dios talla sobre la realidad, como el alfarero que no solo hace vasijas, sino que graba sobre ellas un patrón. El Job es la huella del cincel divino sobre la existencia humana. La segunda capa que vamos a ver es Dios atrae, que es Masá. El mismo Dios que graba el diseño, Hakab, es el que jala a su pueblo hacia ese diseño Masá. La mano que talló el mapa es la misma mano que jala a la amada para que camine sobre él. La tercera capa que vamos a ver es nosotros pisando la huella. Aquí esta imagen es muy poderosa en el concepto hebreo, caminar en los caminos de Hashem. El verbo halak, caminar, es andar en combinación con el dere, el camino en la senda, que describe exactamente lo que describe pisar sobre la huella que Dios trazó. El deret no es una ruta abstracta, es un camino ya recorrido y trazado por alguien antes. Cuando la Torá dice caminar en los caminos de Hashem, la imagen física es que Dios fue el primero y sus pasos tallaron las sendas y nosotros pasamos exactamente sobre donde Él pisó. Entonces aquí queda bien claro lo que dice Cantares 1:4, Matzah y Hakab, que son los hukim, y lo que es Halá, que es caminar la huella. Entonces el concepto quedaría así. Dios graba el diseño, que es Hakab. Dios talla la senda, que es Derek. Dios jala a la amada hacia la senda, que es Masá. Y la amada corre sobre la huella grabada, que es Nasurá. Y las doncellas son arrastradas con ella en el efecto colectivo. El Nasurá de Cantares 1:4 es correremos. Es exactamente el halab acelerado, no solo caminar sobre la huella del amado, sino correr sobre ella. La atracción de Masá es tan fuerte que el paso se convierte en carrera, como Pablo vio en Filipenses 3:14. Corro hacia la meta, al premio. Aquí vemos que Pablo nos enseña, nos insta a perseguir, a correr con intensidad detrás de algo. Pablo está describiendo el mismo movimiento de alguien que lo jala, que es Masá, y él corre, que es Nasurá, sobre la senda que Cristo, nuestro Adón Yeshua, ya trazó, que es Hakab, que es Dere. Hebreos 12, del 1 al 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Hashem. Entonces, vemos aquí algo bien importante, y es que esta carrera tiene dirección, y es nuestro Adón Yeshua.
un diseño grabado, una senda trazada y hay una fuerza que jala. Los tres elementos son bien importantes. Aquí lo que estamos notando es una imagen pedagógica que Dios nos está describiendo a través de sus mandamientos, a través que sus mandamientos entonces se vuelven un mapa, una jacá. No solo da el mapa, jala a su pueblo hacia esa masá. Y el pueblo no solo obedece, corre sobre la huella que el amado dejó, que es Nasurab. El cantar lo dice en forma de amor, porque esa es la única imagen que captura la dimensión completa. Es el movimiento de quien fue jalado por la mano del que ama y corre sobre las huellas porque quiere llegar hasta donde él está. Es un concepto bien profundo, pero la idea es entonces, ¿qué significa rellenar? Estuvimos viendo el concepto de dibujar, el concepto de tallar y que Dios usa los mandamientos para que nosotros aprendamos a verlos, a caminar en ellos. Entonces, ¿qué será rellenar? Mirando, vemos que el significado de rellenar tiene que ver con el verbo asar, que quiere decir poner por obra. Poner por obra. Dice, el verbo asar nos lleva a que nosotros rellenamos ese dibujo, lo recorremos y lo hacemos carne, lo cumplimos en la práctica. Es pasar del conocimiento a la acción completa. No se puede quedar en teoría. Termino lo que empiezo. Es ejecutar, es observar, es llevar a cabo, es llenar el contorno trazado. No basta saber qué hay que hacer, es hacer lo que Dios trazó. Cantares 1:4 nos dice que somos atraídos por nuestro Mesías y es correr tras él, que es asá en movimiento. Levítico 18:5 nos dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo, Hashem. Entonces, siguiendo entonces con este concepto, entonces rellenar significa poner por obra, es aprender a caminar, es aprender a mover el cuerpo dentro del trazo que el Padre dibujó. El Padre hace un boceto, nos dice cómo seguir, dice hazlo así, camina por este borde y la amada le toca poner el color, le toca rellenar el espacio con su obediencia física. Hace lo que el Padre dice, calma, o sea, camina en el movimiento de seguir las huellas que el Padre dibujó. Un ejemplo que vemos es en Éxodo 20, donde es un pasaje donde vemos que Dios entrega las promesas a Israel en el Sinaí. Dice, Dios no dio simplemente leyes, dio términos del pacto, instrucciones de convivencia, porque ellos tenían que poner por obra cuando entraran a la tierra que él había jurado a sus padres que la daría. Entonces, la nación de Israel tenía ya un mapa trazado por Dios para que ellos pudieran tener bendición. Ellos tenían que aprender a caminar en ese trazo que ya Dios había delineado a través de sus mandamientos. Le tocaba no salirse de los límites que Dios había trazado y del dibujo que él había plasmado. También algo bien importante aquí. Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Qué hizo Josué? Rellenar. Buscó
fue el que ejecutó, llevó a que el pueblo entrara con él a la tierra prometida y tomaran posesión de esa tierra. Él rellenó, él, él hizo lo que el Padre ya le había trazado. Un caso particular que vemos también es cuando Moisés en la peña rompe el dibujo. En Números 20, en el verso 7, dice así: y habló Hashem a Moshe, diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y a Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, darás de beber a la congregación, a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Hashem como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación. Vemos claramente que el trazo fue claro. Dios le dijo a Moisés: toma la vara y habla a la peña, ve y háblale, porque brotará agua. El trazo era claro: habla, porque teológicamente la peña había sido golpeada en el pasado, en Éxodo 17. Ahora Dios estaba cambiando ese proceso. Dios quería demostrar el milagro que sucedía por el poder de su palabra. Lo que hizo Moisés fue un error de ejecución. Moisés estaba airado con el pueblo. En lugar de rellenar el trazo, lo que hizo fue golpear la peña 2 veces con la vara. La consecuencia fue que el agua brotó abundantemente, porque Dios es misericordioso con un pueblo sediento, por los niños. Pero Moisés fue disciplinado y no entró a la tierra prometida. ¿Por qué fue tan grave que Moisés borró el dibujo profético que Dios había diseñado? En el plano divino, la peña representaba al Mesías. El dibujo de Dios decía que el Mesías sería herido una sola vez, que fue lo que sucedió en Éxodo 17, y que después el pueblo necesitaría hablarle para intimar, para orar y clamar, para recibir agua viva. Al golpear la peña por segunda vez, Moisés arruinó el boceto profético y el movimiento que Dios había enseñado. Hizo su propia voluntad en lugar de rellenar con la instrucción exacta. Entonces, vemos que caminar en el movimiento del amado implica rendición absoluta del ritmo. Dejarte arrastrar por el Mesías significa no te mueves por tus propios impulsos, no te mueves por tus propias emociones, como vemos que sucedió con Moisés. Te mueves cuando te sientes atraído por el Ruach HaKodesh. Rellenar con precisión implica afinar el oído para escuchar los detalles del diseño de Dios. Es poner los pies exactamente en las huellas que Él va dejando. Cuando caminas en esa sincronía, te vuelves tan hermosa y alineada con el diseño original que el peso de tu caminar termina arrastrando de manera natural a otro. Es como dice: correremos en buscar el mismo nivel de intimidad y obediencia. Aquí queda entonces claro lo que es el concepto dibujar. Dios dibuja a través de su mandamiento. Él ha trazado
Él ha trazado un camino y Él quiere que caminemos por ese camino bajo su instrucción, bajo y que esos mismos mandamientos a nosotros nos va a guardar y que a nosotros entonces nos toca rellenar, nos toca pisar sobre la huella que Él ya dejó y que la vemos en su palabra. Que Dios les bendiga y